Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes al programa Hagamos un Trueque, una edición más de este evento de TLC Magazine México. Y recuerden que estamos de manteles largos porque estamos cumpliendo 5 años de transmisión, de compartir conocimientos y experiencias en comercio exterior, fiscal y aduanas. El día de hoy, pues tenemos de invitada a la doctora Jessica Iselín Talavera. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy honrada de estar aquí con dos señorones, ¿no? El doctor Máximo Cargabajal y el ingeniero Enrique Verón Jiménez. De verdad, un placer y un honor que me hayan invitado el día de hoy a platicar con ustedes. Ay, muchísimas gracias. Pues sí, bienvenido nuestro panelista, el doctor Máximo y el ingeniero Enrique, que también se está uniendo en estos momentos. Si me permiten, bienvenidos a todos los que ya se están uniendo de diferentes partes de México y del mundo. Buenas tardes a todos. Si me permiten, voy a presentar la semblanza de la doctora Jessica. Actualmente es directora general de Iselin Consultores. Ha recibido 2 doctorados honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados y por el Colegio Internacional de Profesionistas. Cuenta con 2 certificaciones por conocer. Es expositora en cursos en materia aduanera y de comercio exterior desde 1997. Integrante de la Asociación de Mujeres Aduaneras, de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana y del Clúster Nacional de Materia Fiscal y Legal Aduanera. Es autora de la compilación de obras Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y también ha escrito diversos artículos para revistas especializadas en materia aduanera. Bienvenida y le cedo el uso de la voz. Bienvenido, ingeniero. Ya está por aquí el ingeniero. Aquí, admirado ingeniero por una servidora y también el doctor Máximo Carvajal. De verdad, Oh, súper honrada de gracias. estar acá. Gracias, Jessica. Es un placer escucharte y vamos a ver qué podemos aprender también. Gracias. No, al contrario, y como nos mencionaban, no estamos de manteles largos porque están cumpliendo 5 años, ¿no? En este esfuerzo, en este día a día. Entonces es una gran colaboración que han hecho durante estos 5 años al comercio exterior. Pues muchísimas felicidades. Y pues hoy vamos a platicar, ahí me salté el nombre de la plática, ¿no? Yo me acuerdo, por ahí del 26 de agosto del 2024 estuve con ustedes compartiendo un tema muy similar y yo dejaría, ¿no? Ahí como una pregunta, ¿y qué fue lo que hicimos de agosto a la fecha, ¿no? Porque hoy justo vamos a hablar de las distintas modificaciones que ha tenido la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en cuanto al aumento de aranceles. Hoy creo que más que esto, también nos está preocupando lo que está pasando con los aranceles, estos aranceles del 25%, que sí, que ahorita se suspenden por un mes para la industria automotriz terminal. También hay confusión de que si ahora para todos, pero aquí, aquí vamos a ver entonces cómo nos vamos a ver afectados, por un lado, con los aranceles que han aumentado dentro del territorio nacional a la importación. Sí, eso es lo que vamos a analizar justamente el día de hoy. Pero si lo vemos de manera macro, imagínense a la industria, ¿qué afectación tiene? Un insumo que importaba con un arancel alto, que de alguna manera, si bien es cierto, por mercancía no originaria, que se incorporaba a una mercancía originaria al amparo de 2.5 de Temec, tenía que pagar impuesto al entrar o al salir de ese poquito insumo en cuanto a la importación. Al haber un aumento, ya me pegó. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora Claro. imagínense que además tengo que pagar un impuesto del 25% cuando entre a Estados Unidos. Y esto es bien trascendente. Si bien es cierto, nosotros sabemos que el impuesto general de importación, así como cualquier arancel, al final del día se convierte en costo y siempre decimos que lo va a pagar el importador. El problema que tienen hoy por hoy algunos productores mexicanos, y si no es cierto, por favor, díganmelo, porque yo he recibido
preguntas de estos productores y me dicen, Jessica, no, yo en el romanticismo y en la cuadradez del comercio exterior, Jessica, ¿y estos aranceles del 25%? No te preocupes, solamente le va a afectar a los americanos porque ellos son los que van a pagar. ¿Qué pasa? No estamos en las mismas condiciones que en Estados Unidos, porque el comprador en Estados Unidos te dice y te contesta, ¿me quieres seguir vendiendo? Sí, pues hazte cargo tú, mexicano, de ese 25%. Oye, pero es que a mí no me corresponde, diría un sabio grupo de filósofos. Es así, así es, y no hay nada que hacer. Y entonces, de alguna manera, en México, hoy por hoy estamos afectados. Y estamos afectados el sector productivo por dos lados. ¿Estamos de acuerdo? Por los aumentos de aranceles que hemos tenido en México, que si bien es cierto, y como comentábamos, estuvimos platicando de estos decretos de aumento de arancel que hubo en el 2023, bueno, primero la tarifa se publica el 7 de junio del 2022 cuando adopta la séptima enmienda con con ciertos aranceles, ¿no? Posteriormente, el 15 de agosto tenemos un aumento de aranceles, 23 de diciembre del 2023 otro, y luego 22 de abril del 2024 echan todo para atrás, todo lo anterior para atrás, y vive solamente hoy por hoy vive ese aumento de arancel temporal publicado el 22 de abril del 2004. Hemos tenido dos decretos que nos pegan bien fuerte y el otro el 19 de diciembre del 2004, ¿no? Entonces, vamos a hablar justamente de estos decretos. A mí me encantaría que nos centráramos, y yo siempre digo, una operación de comercio exterior siempre hay que verla desde arriba para ver de qué lado estás parado, si estás parado del lado del país exportador o del lado del país importador. ¿Por qué? Porque regulaciones, aranceles pudieran cambiar, ¿no? Cuando se trata de importación y se trata de exportación. Y por eso comentaba yo que hoy por hoy el pobrecito, vamos a decir, ¿no? Productor en México está afectado primero por lo que pasó en México este 22 de abril y este 19 de diciembre del 2024. Ok, segundo, hoy China ya estuvieron reclamando, entre otros. Si quieren, al final vemos las preguntas para no no quitarle continuidad, porque creo que aquí así lo vamos a hacer en esta dinámica del día de hoy, ¿no? Pero bueno, tenemos estos dos decretos. En el primer decreto, el del 22 de abril del 2024, es cuando vemos afectados muchísimos sectores: acero, aluminio, textiles, confección, calzado, madera, plástico, productos químicos, papel, cartón, productos cerámicos, vidrio, manufacturas, material eléctrico, material de transporte, instrumentos musicales, muebles, entre otros. Cuando yo reviso los considerandos, que sería el por qué el aumento, el por qué se está dando este aumento de aranceles, pues primero me doy cuenta que efectivamente los aranceles van a oscilar entre un 5, los aumentos entre un 5 y un 50%, que si bien es cierto, solamente dos fracciones arancelarias se fueron al 50%, la realidad es que hay un impacto. Hay un impacto y además se siente un precedente de que en todos los aranceles que en algún momento determinado podrían irse hasta un 50%. Ahí vimos durante esta publicación que se publica aumento para 544 fracciones. El 8 de mayo se publica otro decreto de modificación en el que se bajan de esos aumentos de aranceles dos fracciones arancelarias, 7616-1002 y 7601 y 7601-2002. En total, en ese momento había 542 fracciones afectadas. Y si yo seguía revisando estos considerandos, me daba cuenta que el objetivo de estos aumentos de aranceles tendían a un impulso a la industria nacional, a un fortalecimiento del nearshoring, a mantener una seguridad y un equilibrio en el mercado. Y dentro de estos mismos considerandos, justo fue de lo que hablamos ese 26 de agosto, aquí igualmente en Hagamos un Trueque, en el que decíamos, eh, sí podemos desarrollar industria nacional,
industria regional, atendiendo a estas recomendaciones que vamos a llegar al final, que siguen siendo las mismas al tener aumentos de aranceles. Lo que es imposible lograr y lo que es imposible crear es hacerlo en horas. Porque si recordamos la publicación, se publicaba en una edición vespertina del 22 de abril del 2024 para entrar en vigor el 23 de abril de 2024. Entonces, eso afectaba directamente a esos insumos que tenía yo que importar, y en esos insumos ya tenía un aumento hasta, en su mayoría, veíamos una continuidad del 35%. Eh, si yo hago el análisis de cómo estaban este arancel, ¿se acuerdan que la tarifa o la ley de los impuestos generales de importación y de exportación se publicó el 7 de junio del 2022 para entrar en vigor el 28 de febrero del 2022? Ok, imagínense que del 28 de febrero del 2022, es decir, casi 2023, al 22 de abril del 2024, en un año te habían subido los costos de algunos de tus insumos hasta en un 35%. Y yo hago la analogía. Yo tengo un gasto, ¿no? En casa, ¿no? Y voy al súper y llego al súper y de un día para otro me subieron, ¿sí? Todos mis insumos, ¿no? Para hacer mi producto terminado, me subieron en un 25, 30 o 35%. Imagínense la gravedad del asunto cuando ya tienes los invitados a la cena, es decir, ya tienes las ventas realizadas con un precio establecido. ¿Y qué va a pasar? No te va a alcanzar para darle de comer a todos los invitados. No estoy haciendo esta analogía en algo del día a día, pero es que así lo tenemos que ver. Ya no me alcanza para cubrir quizá mis gastos fijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que me van a pagar, recuerden, en ese momento también traíamos un tipo de cambio mucho más bajo que el de ahora, entonces me pegaba por dos lados, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estrategia: desarrollar proveedores nacionales, desarrollar proveedores regionales, etcétera, etcétera. Yo hoy le preguntaría a todos los asistentes que tenemos aquí el día de hoy, ¿hicimos algo? ¿Logramos empezar a desarrollar o por lo menos a buscarlos? Porque hoy, hoy con lo que tenemos, con los aranceles de Trump, pues a lo mejor eso hubiera podido ayudarnos si es que hubiéramos tenido ya este proveedor en Estados Unidos, porque recuerden que si voy a retornar mercancía de México, sí, de acuerdo a lo que está hoy planteado por Estados Unidos, pero que se hizo con insumos norteamericanos, entonces esos no van a pagar ese 25%, ¿sí? Y bueno, ahí hay muchísimo obviamente que analizar, pero lo que yo quiero transmitir hoy es esta preocupación que tenemos por no crear quizá estos proveedores regionales, pero también que muchos de los productores, exportadores, dicen, Jessica, pero no los hay. No los hay más que en Asia y no los hay quizá del país más castigado. Y entonces, imagínense, porque además, aquí, de manera yo les digo muy romántica, vamos a hacer un impulso a la industria nacional. Vamos a desarrollar este nearshoring, ¿ok? Para que se vengan las fábricas y aquí transformemos y aquí hagamos y aquí pongamos insumos, sí, pero si era eso, pues entonces el aumento de arancel hubiera tenido que ser para puro producto terminado, ¿no? Y entonces sí, fortalecer la industria nacional, porque si no, pues cuando hay tantos insumos que además no encuentro más que en países con castigo de ese 35%, no hay manera de que no me impacte de manera grave, diría yo, al momento de determinar mi precio de venta o al momento de calcular, ¿no? Y al momento de haber hecho quizá mis prevenciones anuales y por ni siquiera las prevenciones me van a alcanzar. Pero ese era el planteamiento en ese momento de los aumentos de aranceles del 22 de abril. Después tenemos otro aumento de arancel, ¿sí? El día 19 de diciembre del 2024, en el que ahí se anuncian, ¿no? Estos dos sectores afectados,
el sector textil, ay, perdón, ya me eché globos, creo, con las manos, ¿no? Pero bueno, no sé qué seña es la que hace los globos, pero la voy a investigar. Pero aquí el objetivo, el sentir, el sentimiento que nos transmite la autoridad a través de estos considerandos es distinto. Primero, vamos a notar que hay 17 fracciones afectadas con un 15% del sector textil, 138 fracciones del sector de la confección, adicionando entonces 28 al sector textil, a 49 al sector de la confección, 17 más de las que había, porque de esta publicación, algunas ya habían sido afectadas en la publicación del 19 de abril, ¿no? Y entonces, bueno, aquí no dejan de ser otra cosa que no sean números, pero, o estadísticas. Aquí el sentir es diferente. Sí, en el otro era para fortalecer a la industria nacional, pero más allá a crear ese nearshoring y darle fortalecimiento. Aquí vemos un análisis ya por parte de la autoridad, descenso de la industria textil del 4%, mientras que la industria de la confección había caído un 5,1 punto por ciento, aumentando la importación a la industria textil de un 0,8%, mientras que la industria de la confección aumentaron las importaciones a tasa anual. Entonces aquí hay un frene, ¿no? Y es lo que nos dice la autoridad. Vamos a frenar de alguna manera las importaciones de productos textiles a territorio nacional y vamos a proteger a la industria nacional. Y entonces, ¿qué vamos a ver y qué análisis hace también en esos considerandos? Te dice, hemos detectado que hay un desplazamiento de la industria nacional y también argumentan ahí, ¿no? De países con los que tenemos tratado de libre comercio, porque resulta que el precio final, ya con todo y aranceles, cuando yo hago una importación de un país contratado, es más bajo que de un país sin tratado. Por lo tanto, ahí vemos de alguna manera una subvaluación que tenemos que tener claro, y quién mejor que el doctor Máximo Carvajal, ¿no? Para darme la razón o aventarme un zapato, como yo les digo, tenemos que tener claro que si efectivamente hay una subvaluación de precios a través de una práctica desleal de comercio internacional, pues la vacuna no tiene que ser el aumento de aranceles, ¿no? Para eso tendríamos nosotros las cuotas compensatorias y tendría que haber un mecanismo distinto. Es decir, se trata de una subvaluación de una mercancía que está cometiendo dumping o está cometiendo subvención, o se trata de cuestiones comerciales que tendríamos nosotros que entrar en ese juego comercial, pero no por una práctica desleal de comercio internacional, porque entonces es de alguna manera, pues regresar a los 90, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando pues cuando la industria textil se tuvo que fortalecer sí o sí, porque venía primero las cuotas compensatorias, luego las medidas de transición en el que ya se van a quitar y hay que preparar, ¿no? Entonces, eh, habría que ver, dicen los que saben, que el decreto del 22 de abril de 2024 sorprendió a todos. Nadie lo esperaba, pero que el decreto del 19 de marzo sí fue de alguna manera peloteado, ¿no? Con el sector interesado y que sí hay producción nacional en México de algunas de estas mercancías que sufrieron ese aumento de arancel. ¿Yo qué les diría? Acérquense a las cámaras, acérquense a la Canaintex, porque a lo mejor no tenemos la información completa de que si efectivamente hay producción o no hay producción de algún tipo de hilo, de algún tipo de tela. Sabemos que hay algún tipo de spandex que no se produce en ninguna parte del mundo más que en Estados Unidos, y eso viene a contradecir
estos aumentos de aranceles y estas manifestaciones que de alguna manera hace la autoridad. Pero esto nos pegó horrible, ¿no? Y estuvimos sufriendo del 20 de diciembre del 2024 hasta el día 13 de enero del 2025. ¿Por qué? Porque salvados, ¿no? Por la campana, salvados por el Chapulín Colorado, el oficio 420-25-001 perdona, ¿no? De alguna manera a estas empresas IMEX y podían solicitar prórroga. Y esta prórroga la podían cumplir empresas o la podían tener empresas cumplidas y esta prórroga solamente se hace para estos 6 meses. ¿Qué características tenían que cumplir estas empresas? Contar con el registro en el esquema de certificación de empresas y no encontrarse sujeto a un procedimiento de suspensión o cancelación. Cumplir con las disposiciones del apartado C del anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, otorgando a la autoridad acceso en línea al sistema de inventarios. Ojo, esto lo emite la Secretaría de Economía. En ese momento, el escrito que habíamos presentado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy también lo teníamos que comunicar a la Secretaría de Economía. El primer día hubo importadores que transmiten esa información y ¿qué les dicen? No, no es con nosotros, es con el SAT, ¿no? Y no estaban preparados. Insisto, sigue sorprendiendo hasta dentro de la estructura, ¿no? A los 2 días o a las 3 horas ya empiezan pues sí, ¿verdad? Fue por la publicación del oficio 420-25-001, ¿no? Y también las empresas IMEX solo podrán llevar a cabo nuevas operaciones de comercio exterior de mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias que hayan importado en el último año de calendario. Todos estos aumentos de arancel que hemos tenido el 22 de abril del 2024, 19 de diciembre del 2024, eh, homologan el periodo. Si ustedes se acuerdan, el 22 de abril del 2024 decía que era por un periodo de 2 años, en tanto que el 19 de diciembre sí indica la fecha y establece que esta temporalidad del aumento de arancel será para el 23 de abril del 2026. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues esta temporalidad de aumento de aranceles. ¿Qué va a pasar dentro de un año y unos meses? Van a regresar los aranceles a como estaban el 7 de junio del 2022, entrando en vigor 28 de diciembre del 2022, o habrá un aumento mucho más alto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué va a pasar ahorita? Híjole, y es que estamos viviendo, sin lugar a duda, algo, yo les diría quizá, una película de terror. ¿Por qué? Porque estamos en una incertidumbre. ¿Qué pasa? Aquí vamos el y sí, ¿no? Y eso lo podemos hacer de manera muy trágica o de manera muy romántica y hermosa. ¿Y si sí van los aranceles del 25%? ¿Y si nuestra autoridad decide hacer una reciprocidad y además pone otro arancel? Y si hacen un IMEX 4.0 y ya no hay importaciones, ¿no? O sea, y si me voy al y si, ¿no? Ya me fui a la parte trágica, me voy a la parte romántica, ¿no? Y ahorita les voy a alegrar el corazón a todos. Y si al rato dicen que ese 25% de arancel definitivamente no va a pasar, y si entonces por reciprocidad viene una disminución de aranceles, ¿no? Por parte de nuestra autoridad, y entonces regresábamos a cuando éramos felices y no lo sabíamos. ¿Estamos de acuerdo? Eh, ¿Qué va a pasar? Yo no sé si aquí el doctor Máximo Carvajal,
el ingeniero Enrique Herón, tengan un pronóstico. Yo de verdad me siento como que no puedo decir ni el ICC trágico, ni el ICC maravilloso. En la mañana platicaba yo con alguien, le digo, ¿qué tal que dicen, ni tú ni yo, 12.5? No, no sé, o sea, es que no sabemos. Y hemos escuchado de algunas manifestaciones que responder con reciprocidad, pues podría ser caótico. Porque, insisto, seguimos afectando al productor nacional, ¿no? Y insisto, estoy viendo la perspectiva desde que nosotros somos un país importador, somos un país productor y nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y se puede voltear, como ya se ha volteado con algunos productores en México, y decirles, si me quieres seguir vendiendo, tú te comes por lo menos de aquí a nuestro siguiente contrato ese arancel del 25%. Y entonces nosotros nos vemos bien afectados. ¿Qué es lo que yo creo que este análisis, de alguna manera, yo supongo que lo están haciendo las autoridades americanas, porque no están viendo entonces que si esto trasciende y sigue siendo parte de quien lo debe de pagar, que al final es el importador final, el consumidor final, en 10 días vemos una cuestión de aumento de precios en Estados Unidos impresionante. Hoy por hoy en frontera te están diciendo, a ver, imagínate que antes no pagabas nada por la exportación de aguacate. Hoy, por la importación a territorio nacional en Estados Unidos, el importador tiene que pagar un 25% más, que esto se podría traducir en $1 millón diarios. ¿Qué fianza vas a conseguir? ¿Qué afianzadora te va a responder? O sea, está crítico. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas personas que hacen, ellos mismos tienen esta producción en México y ahora su venta en Estados Unidos. Y quizás sean importador y exportador. No hay manera, no hay manera de pagar esos aranceles por precios convenidos. ¿Qué va a pasar si se lo hacen pagar al productor nacional? Porque están de acuerdo que en una práctica normal, imagínense que nosotros, y regresamos a los aumentos de aranceles del 22 de abril al 19 de diciembre, que dijeran, pues no lo paga el consumidor, lo paga mi comprador. No estaríamos tratando de conseguir proveeduría nacional, no estaríamos tratando de conseguir proveeduría regional, de desarrollar proveedores, etcétera, etcétera. No sé si soy clara en esto que quiero transmitir, que quién es el afectado en el papel y en el deber ser, tiene que ser el país importador cuando tiene aumento de aranceles, pegándole al consumidor final del país importador. Sin embargo, si ese país importador le dice al vendedor, si me quieres seguir vendiendo, tú vas a absorber ese arancel, señores, nos están dando en la torre por ambos lados. Tenemos aumento de arancel de importación, que ese, desgraciadamente, sí lo estamos pagando nosotros. Por eso nos preocupa este aumento de arancel, porque en teoría no me tendría que afectar a mí un aumento de arancel de mercancía de importación en Estados Unidos. Sí, o sea, eso sería la teoría, pero la realidad es que no es esa. Y la realidad es que estamos viviendo una situación bien, bien complicada. Hoy los mercados, ¿no? El dólar ayer a 20.80, hoy a 20.40. Bueno, pues algún tipo de estabilidad sintieron cuando vieron que las tres naciones ya estaban en pláticas, algunas manifestaciones por parte del secretario de Economía de Estados Unidos, ¿no? Argumentando que a lo mejor iba a haber un cese al fuego, ¿no? Literal, y que entonces íbamos a seguir como estábamos. eh, usando de alguna manera nuestro Tratado de Libre Comercio, nuestro TEMEC. Porque la realidad es que el TEMEC se seguirá respetando. Este nuevo impuesto es el que no está negociado con TEMEC.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues llorar, no, no es cierto. Además, además de, ¿no? Pues tenemos que hacer una planeación, tenemos que hacer un análisis y yo me voy solamente, y la plática estaba hecha el día de hoy para platicar, yo que nos tenemos que estar metiendo con Estados Unidos, pero la realidad es que creo que el día de hoy lo amerita, ¿no? Platicar de los aumentos de aranceles que hemos tenido en México, del impacto que podemos tener como industria nacional por los aranceles de importación en Estados Unidos, porque si no, quien no sabe de comercio exterior va a decir, ¿y por qué me preocupo? Si ya me preocupé por el de importación en México, ¿por qué me preocupo por el de importación en Estados Unidos si ese no me pega? Ese nos preocupamos por la práctica comercial que existe entre un exportador mexicano y un importador de Estados Unidos, ¿no? Esa relación vendedor-comprador y ver de alguna manera quién tiene la sartén por el mango. Irnos o que México responda con una reciprocidad, creando otro tipo de impuesto, híjole, creo que seguiríamos prendiendo fuego, ¿no? Hay que analizar el aumento de arancel, el impacto que tiene en la industria manufacturera que le están pegando por todos lados, sí, el impacto en el comercio y siempre, siempre vamos a ver que estos impuestos tienen un impacto en el costo o tienen un impacto en las utilidades. Porque si no lo paga el consumidor final, pues estás tú sacrificando de alguna manera un porcentaje de utilidades. Eh, es un problema grave el que estamos viviendo, no solo en México, ¿no? Sino esto afecta de manera internacional. Tenemos aumento de arancel a partir también de ayer del 20% para ceros en el caso de origen chino. Entonces, híjole, hagan una cuenta. ¿De qué lado quieres? ¿De importación? Ya. Le importaste con un 35% más el insumo. Hoy que entre Estados Unidos, procedencia de México, 25%. Más China, si fuera un acero, 20%. Si se trata de otro tipo de mercancía, 10%. Si no es originaria si es originaria de Temec, ya le paré, ¿ok? Pero si la mercancía no alcanza origen, entonces también ponle el arancel general. Y al final del día, ¿qué porcentaje estamos viendo de aumento en el costo? El 35 de entrada, ¿están de acuerdo? Más 10 más 25 por tener bueno, 10 chino o 20 chino, dependiendo, más 25%, más si no entra con arancel preferencial, pues digo, ya no salió el negocio, ¿sí? Y entonces, al final del día, creo que es un estudio, un análisis que tienen que hacer los importadores, tienen que hacer, ¿no? Los jefes de gobierno para los presidentes, ¿no? De cada uno de los países para ver de qué manera estamos en conjunto afectando al comercio ya sea regional, global, y de ahí, pues hacer equipos, ¿no? Que ya habíamos platicado en esa ocasión, que hoy la tendencia ya no es la globalización, sino la regionalización. Y entonces, ¿cómo vamos haciendo equipo? Pero ahora resulta que con quien teníamos planeado hacer equipo, pues ya nos estamos viendo afectados. Porque si yo solamente volteo a ver el aumento de arancel en México, borro totalmente el aumento de arancel en Estados Unidos. ¿Qué hago? Busco con qué países puedo obtener una preferencia arancelaria. ¿Para qué? Para que no me afecte este aumento de arancel en México. ¿En qué caso puedo usar el PROSEC? Lo hemos comentado también en el 26 de agosto, que los PROSEC no se pueden mezclar, ¿no? Es uno a uno, porque si no sería una omisión de contribuciones. Regla octava, híjole, ¿ahora cómo le hago para las temporales? Bueno, sí tengo un chancecito, ¿no? Pero va a ser de 6 meses. El arancel a franja o región fronteriza, incluso zona libre de Chetumal. Eh,
revisar desarrollo de proveedores nacionales. No, pues ya ni nacionales. ¿Están de acuerdo? Porque si pretendo exportar, insisto, si me regreso a solamente observar los aranceles en México, sí, desarrollo de proveedores regionales, nacionales, aún mejor. Pero si lo veo hoy de manera macro y me volteo a ver lo que podría llegar a estar pasando con este aumento del 25% de arancel, señores, ni proveedores nacionales. Si no quiero pagar, ¿a dónde tendría yo que desarrollar un proveedor? Pues en Estados Unidos, ¿no? Porque esos cuando sean importados y sean retornados, en ese momento no estarán sujetos al arancel, siempre y cuando obviamente tengan este origen de Estados Unidos, ¿no? Entonces digo, pues nacionales, porque esto que tengo con países con los que tenía TLC, si lo veo desde el lado del país importador, es lo que debo de hacer. Sin embargo, si lo veo de manera macro, es decir, volteo a ver lo que está pasando en Estados Unidos, pues entonces ya tampoco tiene ningún chiste. Sí, no sé si fui clara, Guadalupe, ingeniero, doctor, lo que queremos transmitir, cómo es que afecta realmente a la industria. Y a veces es mucha información muy técnica, pero yo digo, en lugar de verlo como técnico, hay que verlo como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿no? Pon un precio y de ahí empieza a aumentar, porque al final todo eso va a ser la integración para poder tú empezar a establecer el precio de venta de tu mercancía y entonces hacer tus prevenciones y entonces empezar a hacer tus negociaciones con tus clientes y o qué hacemos o buscamos, ¿no? Por ahí alguien dice, ¿no? También hay de manera muy romántica, ¿no? También, pues no hay que venderle nada a Estados Unidos. Ah, no, ¿y entonces a quién? No, pues ven, empieza a desarrollar a clientes. ¿Cómo le hacemos? O sea, no es tan fácil. O sea, en el papel todo podría ser maravilloso. ¿Por qué? Vamos a suponemos sin conceder, decimos no a Estados Unidos. Empezamos a enfocarnos en un país europeo, ¿ok? A buscar estas relaciones comerciales, no importa que le pegue en la distancia, lo que quieran. Si bien nos va desarrollar este comercio en el que hoy quizá dependamos de nuestro principal socio comercial a un 80%, pues quizá podríamos bajarle un 20 o un 30%, pero esto podría llegarse a ver, quizá, no sé, en 5 años. Sí, nada de esto desgraciadamente es inmediato. Y ahorita es cuando yo creo que nos estamos afectando, ¿no? Está difícil la situación. A lo mejor mañana pasa el y si sí, que nos alegra el corazón, ¿no? Y ese es en el que queremos estar todos, porque si nos vamos al y si sí, que es echarle más leña al fuego, híjole, creo que la cuestión sí se va a poner bien, bien preocupante, ¿no? Pues ahora sí que muchísimas, muchísimas gracias. Podemos ya. Al pendiente de todos estos cambios. Si me permiten, gracias por sus felicitaciones a la doctora Jessica. Vamos a entregar el reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento a la doctora Jessica Iselín Talavera por hacer un trueque en la plática virtual con el tema modificaciones a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación el día 5 de marzo de 2025. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora de la revista, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias al doctor y a la maestra Daniela. Y pues, gracias, gracias. Un honor estar acá con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.